28 de mayo y es el día de la constitución de los ayuntamientos de Mazaricos y Corcubión, surgidos precisamente de esas votaciones. En Corcubión ha sido necesario que el Tribunal Superior haya aclarado qué pasaba con la papeleta de la discordia, que finalmente le ha dado un concejal al Partido Popular. Sigue el pleno de constitución de Corcubión. Fran Hermida, ¿qué tal? Bo día. Que tal, Marcos? Moi bo día. Bueno, pues acaba de finalizar agora mismo, momento para as fotografías. Francisco Javier Domínguez, máis coñecido como Adroc, xa é alcalde de Corcubión. Os diferentes grupos políticos decidíronse apoiarse a sí mesmos e, polo tanto, como lista máis votada, o candidato do BNG recupera a alcaldía de Corcubión, que no seu día ocupou durante Rafael Mouzo. Precisamente agora mesmo o veterano político nacionalista e o novo alcalde están a posar con ese bastón de mando nunha xornada onde houve moita expectación no salón de plenos e onde, como estabas a comentar, Corcubión comeza a legislatura cuns cantos días de retraso logo de 6 problemas debido a papeleta pintada que orixinou pues unha liorta entre un grupo independente e o Partido Popular resolto finalmente a favor dos conservadores. Esta es una de las imágenes de la jornada. La otra la encontramos en A Coruña, donde se realiza en estos momentos un simulacro de incendio en el edificio central de Abanca. Se ha procedido al desalojo de ese edificio en el marco de este simulacro. Estas las imágenes. La polémica en Betanzos. El ayuntamiento ha decidido suprimir la figura de la reina de las fiestas. Era una petición del BNG para respaldar a la alcaldesa, la socialista María Barral. Radio Coruña, Consuelo Bautista, muy buenas. Muy buenas, Marcos. Para la portavoz del bloque en el Concello de Betanzos, Amelia Sánchez, se trataba de un acto sexista y clasista que no debe continuar. Un tema que desperta paixóns tanto a favor como en contra. Un acto totalmente sexista en que se fai unha exhibición do corpo feminino e un acto clasista porque calquera betanceiro e betanceira poderá narrar como se desenvolve a actividade, quen eran os protagonistas desta actividade. Non todo o mundo se podía permitir participar nisto, mas o que é certo é que as fillas dos albaneis non eran as reinas das festas. Ha negociado con los socialistas una alternativa ante las resistencias a la supresión total. Habrá representante mayor y representante infantil, con independencia de su género. El proceso de elección comienza, Marcos, el lunes. Y en Ferrol, la Xunta va a retomar la urbanización del barrio de Obertón tras varios años de abandono. Ha anunciado la construcción de 50 viviendas de promoción pública. Radio Ferrol, Raúl Salgado, muy buenas. Buenos días. Tras varios años sin novedades en el barrio de Obertón, en el que se está realizando en las últimas semanas la obra de urbanización de la avenida de Aspías, la Xunta de Galicia ha anunciado que pondrá en marcha más de medio centenar de nuevas viviendas de promoción pública. Una zona, la de Obertón, que permanece pendiente de una gran urbanización con varias parcelas vacías y dedicadas por ahora a zonas verdes. El plan anunciado por la Xunta de Galicia al Concello de Ferrol en la primera reunión de representantes autonómicos con la nueva concejala de urbanismo, Blanca García Olivares, prevé 2 bloques de 27 viviendas cada uno de ellos. El Instituto Galego de Vivenda e Solo pide al Concello que agilice los permisos. Centro Galego de Estudos Infórmate. Ábrense novas oportunidades de emprego público. Son inminentes as publicacións das ofertas de emprego público 2023 de Estado, xuntas, sergas, universidades, deputacións e concellos galegos que se sumarán ás prazas pendentes de convocar de anos anteriores. Desde Infórmate ensinámosche todos os camiños. Ti decides cal escoller. Visita os centros Infórmate chamando ao 604 003 275 ou na web informateoposiciones.es. Infórmate Oposicións. Saber decidir. Suena de nuevo la sintonía de elecciones porque prácticamente sin solución de continuidad estamos ya de nuevo en una campaña electoral, en este caso la campaña de las elecciones generales que se van a celebrar el próximo 23 de julio. Así que el arranque de la campaña es el motivo de hoy para nuestra tertulia. María Aparicio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenos días a todos. Hola, Silvia Longueira. Muy buenos días. ¿Qué tal? Soy Luis Armesto. Hola, buen día. Hola, soy Ferreiro. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día. Primeras impresiones, María, del arranque de la campaña electoral. Bueno, pues hemos tenido un arranque, yo veo que muy centrado, ¿no?, a nivel nacional en Galicia. Hemos tenido aquí a Yolanda Díaz, al margen de, bueno, pues el arranque de las campañas del resto de los partidos políticos ya más localistas, ¿no?, más autonómicas. Pues vemos un arranque de campaña en el que evidentemente por parte de la izquierda lo que
la política que parece que es la que va a estar presente en estos 15 días de campaña va a ser el miedo, ¿no? Meter el miedo en el cuerpo de que viene el PP acompañado de Vox, y yo creo que la izquierda se equivoca en el sentido de que debería de hacer una campaña explicando quiénes van a ser, ¿no?, esos compañeros de gobierno del Partido Socialista en el caso de que le diesen los números para poder gobernar, que yo estoy segura de que sería con cualquiera, con tal de que no gobernase el Partido Popular. Yo creo que vamos a tener una campaña interesante por delante y espero que valga para que esa gente que no tiene muy claro el sentido de su voto, pues pueda disipar todas esas dudas que tiene. Silvia. Pues buenos días. Mira, los compañeros del Partido Socialista van a ser aquellos que permitieron subir el salario mínimo, mejorar las condiciones de los pensionistas, una ley de vivienda y muchísimas más cuestiones que hicieron que este país sea un poquito mejor hoy que hace 4 años. Entonces, seguramente esos serán los compañeros que tenga el Partido Socialista en el caso de que tenga que pactar. Así que tampoco me asusta a mí esos compañeros. Y sí, a mí me asusta un poquito todo lo que está pasando, porque no es que la derecha vaya a hacer, es que la derecha está haciendo. Entonces, que de pronto censuren obras de Virginia Woolf o cualquier otra cuestión que tenga que ver con temas que vayan más allá de la libertad, o sea, dentro de la libertad individual sexual de cada uno, y que tengan que estar regladas por una censura nuevamente, pues sí que me parece que da un poquito de miedo. Y yo creo que se han adelantado, desgraciadamente, a esto que no se esperaría en el caso hipotético de que hubiese que pactar con una formación como es la extrema derecha. Pero vuelta a lo que decías, el arranque de campaña, efectivamente, Galicia parece que tuvo el protagonismo con varios líderes, entre ellos con Susana Díaz y el líder del Partido Popular, pero también es verdad que estuvo, pues como siempre sucede en cada ciudad, cabeza de lista y demás, y yo creo que además será una campaña presidencialista en ese sentido, porque es lo que toca, ¿no? Y allá cada uno con lo que defienda. Nos quedan unos días intensos, como siempre, quizá un poco más, porque es verdad que en este momento están muy polarizadas las opciones, y nada más. O sea que mucha suerte a todos y en especial a la izquierda, espero yo. Xulio. Sí, pues efectivamente, non? Creo que nesta campaña electoral, despois das municipais a dereita, sobre todo a dereita mediática, non conseguiu colocar un certo marco discursivo, non, sobre a derogación del sanchismo e todo isto. E eu, creo que efectivamente ahora toca, non, que cada quen explique cales son as súas opcións, non? Efectivamente, eu concordo que estamos nun momento moi complicado porque unha forza xa non é que sea de extrema dereita, non? Senón creo que é incluso extravagante, non? En moitos dos seus posicionamentos poda ter responsabilidades claves de goberno, non? Eu xa non é solo o que xa se dixo, non? De a negación do cambio climático, a negación da violencia de xénero, e incluso a negación da ciencia, non? Os posicionamentos antivacunas, etc. Eu só penso, non? Que teria pasado se esta xente nos tivese gobernado durante a pandemia. Cales terían sido, non, as súas medidas, vendo os posicionamentos e as medidas que se están tomando, non? Eu creo que o que foi a maioría de investidura deste goberno actual, do goberno que pecha agora o ciclo, creo que en xeral foi unha maioría positiva, que permitiu avances no social, que permitiu avances no salario mínimo, que permitiu ferramentas como a do SERTE durante a pandemia, que creo que salvaron a economía, moitas, non? Creo que hai moitos datos para decir que isto foi así. E, se o que se nos propón de volta, non, é empeorar os servizos públicos, baixar impostos aos máis ricos para, deixar sin cubrir as necesidades dos que realmente necesitan a intervención pública, etcétera, creo que nos estamos xogando algo máis, non? Que derogar al sanchismo, non derogar al sanchismo. Nos estamos, creo que, xogando que tipo de sociedade queremos, se queremos un Estado que atenda as necesidades das persoas ou se queremos o xogo
libre, non? Do mercado, a lei da selva, donde, pois xa sabemos, non? Que os de sempre ganan e os de sempre perden, non? E normalmente, pois os que perdemos somos sempre os de abaixo, non? E creo que eso é bastante máis importante que outras retóricas, máis alá de tamén, pois non perder avances que gañamos como sociedade, non? Desde a diversidade afectivo-sexual, a eutanasia, etcétera, etcétera, non? Porque, bueno, pois sí, va a ser, creo que unha campaña, non sei se va a ser interesante ou non, pero que pase o día das eleccións sí que va a ser interesante. Ernesto. Sí, como decías ti na entrada, pois sin solución de continuidade, daquela chamarlle que onte iniciou a campaña, pois é unha cuestión formal, porque en campaña levamos moito tempo. O único que a partir de hoxe, pois os partidos poden pedir o voto. Formalmente esa é a única diferenza entre o que leva pasando nos meses atrás e agora. Preocupado porque na precampaña, ou en esa campaña que levamos, resultou moi agresiva. A parte de único eslogan de Gregora Sanchismo, pois vimos aquela lona onde tiraban ao lixo aos feministas, ao colectivo LGTBIQ+, aos inmigrantes, ao diferente, as distintas nacións do Estado representadas en aquela señera. Daquela preocupado porque pode suceder, ou podería suceder, que o goberno do Estado estuvera en mans destas persoas que non creen na democracia e que poñerían, na miña opinión, en perigo esa democracia. Non a democracia formal de ter os votos, xa temos exemplos históricos de que outros fascistas e nazis gañaron as eleccións formalmente, pero sí no material, no sustancial, poñerían en perigo a democracia. Por lo tanto, sí son moi importantes. E despois, aparte destas cuestións esenciais, que sí, que o son, tamén a mí me gustaría, e penso que a toda a ciudadanía nos interesaría saber cal é o programa económico dese binomio Partido Popular Vox, porque eu creo que lle está facendo o traballo sucio ao Partido Popular sacando estes temas tan importantes como os que acabamos de relatar, pero eso obvia falar do tema económico, do tema dos servizos públicos, do tema dos investimentos, donde aí pois podería vir así, por ser xa moi coloquial, un hachazo tremendo na situación en que estamos. Daquela preocupante tamén en ese aspecto que desvelen cal é a súa proposta económica e depois, desde o punto de vista xa galego, pois tamén preocupado porque necesitamos quen defenda os nosos intereses, quen defenda as nosas reivindicacións, os nosos dereitos e o noso autogoberno. Onte Rueda en Ferrol decía, se a España le va bien, a Galicia le irá bien. Pois mira que cambiou o panorama de Galicia, así a España le va bien. Pois en esas estamos. María, te doy 40 segundos para cerrar esta primera parte. Hombre, pues tras escuchar todas las exposiciones de mis compañeros, parece que aquí quien tiene que dar explicaciones de cuál va a ser su proyecto es el Partido Popular, que ya se asimila a que es el mismo que el de Vox. Me parece que si esa es la campaña que va a hacer la izquierda, está muy equivocada. Que haga una campaña proactiva, que explique los pactos que va a hacer, por qué ha hecho los pactos que ha hecho hasta ahora en el gobierno, que explique y que diga cómo va a evitar que haya leyes como el sí, solo el sí, y que, por ejemplo, también tengo que recordar a mis compañeros que el Partido Popular ha permitido que gobiernen solo en Vitoria, en Barcelona. Me parece que hay que tener hay que ver una foto no centrada solo en un punto, sino sacar la foto de todo el contexto. Me parece que si va a ser una campaña únicamente centrada en que el PP va a gobernar con Vox, está equivocada, y me parece que es una campaña muy a favor del PP lo que están haciendo, y gente que a lo mejor se pensaba votar no tenía muy claro su voto, va a tener más votos el PP simplemente por esta campaña que parece que quiere hacer la izquierda. Seguimos adelante, quedan 20 minutos para la 1 de la tarde. Ayer inicio formal de la campaña electoral, aunque como decía Ernesto, ya estamos bastantes semanas y meses incluso de campaña electoral, y nos ha dejado ese inicio de la campaña dos momentos. El primero en ese acto que celebraba Sumar con Yolanda Díaz y con la presencia también de la que fue alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Estoy muy agradecida con Coruña, con Galicia,
porque hemos recorrido, venimos de lejos y hemos recorrido ya muchos y muchos momentos, ¿no? Dejadme que recuerde que yo aquí en Coruña tengo muy buenos amigos y amigas, en especial un recuerdo muy afectuoso para Xulio Ferreiro, quien creo que fue un muy buen alcalde de Coruña. Y también pegada de carteles del Partido Popular, Rosa Gallego, candidata al Senado. Yolanda Díaz la conocemos bien en Galicia. Yolanda Díaz es una radical extremista, es una traidora a los suyos. Lo dijo Beiras, que fue su mentor. Que le pregunten a Pablo Iglesias, a nuestro Xulio Ferreiro, que la conoce bien. Es una traidora, es una radical y vamos a tener más de lo mismo. Sumar es Podemos, está clarísimo. Y luego ya está claro que es el momento de España, es el momento de Galicia y es el momento de Coruña. Non sei se contabas con ser protagonista deste inicio da campaña, Xulio. Pois a verdade é que non. Tampouco creo que sea protagonismo, non? Unha nota a pé de página, simplemente, non? Que che pareceron estas intervencións? Bueno, a de Rosa, a verdade é que levaba tempo sin escoitar a Rosa e, en fin, nunca defrauda. Sobre todo porque estivo moi calada durante as municipais, non? Entonces, a recuperala ahora, pois sempre é interesante, non? E, bueno, con respecto a Ada, pois, bueno, Ada e eu somos moi bons amigos. A verdade que a política é curiosa, non? A política a veces dá sin sabores, a veces perdes amizades, pero eu gañei moitas amizades, non? Gañei a amizade de Martiño Noriega, por exemplo, a que non coñecía antes de todo isto, de Jorge Suárez, e tamén a de Ada Colau, non? A Ada Colau, que non a coñecía antes de todo isto. Bueno, ter vivido xuntos, non? O que vivimos desde o 14, 15, a construción das mareas municipalistas, da Marea Atlántica na Coruña, ao mesmo tempo que se construiu a Barcelona en Común, mentras, bueno, os dous estábamos de alcalde e alcaldesa, pois compartimos moito e, bueno, quedou esa amizade bonita que creo que non é simplemente amizade, non? Tamén é unha forma semellante de entender a política, de entender como se construen as organizacións e, bueno, creo que sempre se agradece, ¿no? Desde o punto de vista persoal, a mí, pues, no, casi se me cae la lagrimita aquí, ¿no? Escuchando un pouco esto, porque sí, se agradece sobre todo porque a veces, bueno, outras persoas, pues parece que como que queren borralo aún da historia, ¿no? Entonces, bueno, pues que haxa aí alguén que bueno, que te recorde con cariño e escoitar que a xente, ademais, pues aplaude e tal, pues, hombre, non sei, tamén ten o seu corazoncito e sí, emociona. Bueno, están cambiando as campañas electorais ou deben cambiar as campañas electorais? Ten vixencia aínda o momento meeting, profesor Armesto? Pois parece que todos os partidos concordan en que mítines os estrictamente necesarios e como escoitaba nunha frase hoxe na SER para os máis cafeteros. É así, é certo. A comunicación está mudando como casi todo a unha velocidade de vértice. As redes sociais, xa hai moitos anos, eu a ver por tirar dunha serie de House of Cards, non? De como xa utilizan os datos e o Big Data para influir na campaña, e estamos falando de máis dunha década, e iso fai que haxa que mudar a forma de transmitir a mensaxe. Pero xa que estamos aquí e agora, pois o CIS, que independentemente das valoracións que faga cada quen, é o que ten máis traballo de campo, e, por tanto, ten datos fiables, outra cosa despois como se traten, pero ten datos fiables, e é o único que fai enquisas representativas en cada provincia, non? Porque eu escoitaba hoxe o tracking da cadena SER e, se non me confundo, me parece que falaba de 1000 entrevistas, non? Claro, 1000 entrevistas no Estado, cando o CIS fai 1000 entrevistas por provincia. Entonces, na asignación de escaños, pois, para mí o máis fiable, desde o punto de vista da recollida de datos, é o CIS. E o CIS, pois, dá os datos que xa todos coñecemos, que, por exemplo, pois, para o Bloque, pois, lle dá un avance importante, que a posibilidade de 3 diputados, e tamén pon de manifesto que hai todavía un 15% de indecisos e que esos indecisos son fundamentalmente da xente máis nova. Entón, supoño que todas as organizacións políticas pois se centrarán en esos indecisos, en esos votantes de última hora e xente máis nova, con unhas mensaxes que lle podan chegar. Repito, é unha campaña moi importante polos temas que dixen antes, e a nosa querida María, que a súa primeira intervención e segunda,
pois me veñen dúas frases de non hai mellor defensa que un bon ataque e o excusatio non petita, accusatio manifesta, como abogada que non, pero, bueno, aquí cada un vimos a expoñer os nosos reflexións e os nosos análisis, me parece que todos eles moi razonables. Silvia. Con respecto a que si tienen que cambiar las campañas o si van a cambiar. Pues ambas cosas, ¿no? Ambas cosas. A ver, esto es una cuestión de ejercer el poder y una campaña es diseñar los resortes para alcanzar el poder. Como ya más de una vez hemos dicho, bueno, no somos seres alineados, con lo cual la sociedad nos ha ido transformando. Es todo mucho más instantáneo, mucho más rápido, mucho más, digamos, visualizable, ¿no? Pero al mismo tiempo hay muchísima falta de realidad, incluso más que hace algunos años atrás. Esto ha propiciado que noticias falsas circulen de una manera, a los lados que sean, no estoy hablando ahora a la izquierda, pero las noticias falsas circulen de una forma casi notarial, cuando no lo son. Los movimientos se produzcan de una forma mucho más rápida, incluso que hace a lo mejor 4 o 5 años. O sea, es decir, hemos cambiado mucho, y lo que hemos cambiado mucho durante los últimos 2 años. Entonces, todo esto yo auguro que habrá unas nuevas formas de hacer campaña. Estados Unidos nos lleva, por supuesto, años y años de ventaja, pero también es cierto que son modelos muy diferentes. Vuelvo a insistir, mientras no se cambien los modelos a listas abiertas, seguiremos un poco metidos en camisas de once varas a la hora de movernos, pero sí, las campañas cambiarán. Esta es una campaña que es diferente ya a las anteriores, muy focalizada y muy ya digamos del punto de vista de, bueno, pues de los periodistas y de la gente que transmite la información, muy focalizada en la persona, momento y segundo, y captar aquello que sucede en el momento y el segundo y luego difundirlo a gran velocidad, ¿no? Y eso hace que, bueno, seamos todos un poco a veces escenario o un poco fotocall de todo lo que sucede, porque el mensaje tienes que hacerlo de una forma precisa y rápida, ¿no? A todo esto, la verdad florece muchas veces. Florece, no digo la verdad verdadera, sino la realidad florece por debajo de todo ese apantallamiento, ¿no? Y eso es al final lo que queda, y lo que esa destilación que queda de la ideología, de los programas y demás. Pero supuestamente sobreimpuesto sobre esa pantalla está todo ese andamiaje que va a cambiar y que está cambiando. Y yo creo que si esta campaña es diferente ya a la anterior para la presidencia del gobierno, yo creo que dentro de 4 años o cuando sea, veremos cómo estos cambios son todavía más feroces, en el sentido de casi captar la esencia pura y dura del partido que se presente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso sucederá, insisto, sucede ya en Estados Unidos y sucederá a lo largo del tiempo en Europa y en España en concreto. Cerramos, María. Sí, evidentemente estoy de acuerdo con mis compañeros en que estamos viviendo unas elecciones, ya las últimas, las que vendrán el año que viene en Galicia, que el contexto ya social es distinto, ¿no? Antes eran los mítines, los recorridos que se podían hacer por las distintas zonas y poco más, ¿no? O la participación en programas de medios de comunicación. Hoy en día, con la influencia de las redes sociales, pues es mucho más fácil, además, hacer estudios de tendencias. Ni siquiera hace falta acudir al feed, y es mucho más fácil, pues a lo mejor captar el voto de la gente. Estamos hablando de gente joven que su día a día son las redes sociales. Entonces ya se hacen campañas, yo creo que también más dirigidas en ese sentido. Los partidos han tenido que ir adaptando su marketing, por decirlo de alguna manera, electoral, pues a la nueva realidad que estamos viviendo. Yo, sinceramente, creo que si eso también hace que la gente joven se dé pues más cuenta de la importancia que tienen las elecciones, les inste, les ayude a participar de forma más activa en los procesos electorales, pues yo creo que también es algo positivo.
nos quedan unos días por delante que yo creo que nos van a dar grandes titulares y nos van a dar grandes momentos, ¿no?, en nuestra tertulia también para hablar. En contestación a mi querido compañero Ernesto, he de decirle que y terminamos, María. pusieron encima de la mesa la realidad y la afirmación de que el PP, si gobierna, va a gobernar con Vox. Feijóo lo ha dejado bien claro, sigue pensando en que tiene que votar la lista más votada y sigue con como en Extremadura, igual. sigue con ese mantra. Quien se presenta ahora es Alberto Núñez Feijóo. Has de saber, María, has de saber. Es Alberto Núñez Feijóo. Espero que no se sepa, por favor. Yo no quiero has de saber o que sexa. A estas elecciones o podéis hablar de Murcia. ¿Por qué no habláis de Murcia, de lo que está pasando en Murcia? Que se han puesto determinadas líneas que no se pueden pasar y Vox no está de acuerdo con ellas. Bueno, pues no en todos los sitios pasa lo mismo. Aquí lo dejamos. María Aparicio, Silvia Longueira, soy Luis Ernesto, Julio Ferreiro. Gracias a los cuatro. Muchas gracias. Buena semana. Para los que envían un selfie con la cara llena de arena. Para los que se aprenden la canción del verano en septiembre. Para ti, que marcas tus propias reglas, descubre 7Play, tu nuevo operador. Este verano, fibra y móvil desde 29,90. Y con 2 vuelos gratis para 2 personas. Entra en 7play.es y súmate al cambio. 7Play, tu nuevo operador. En Brico de Po cumplimos 20 años y queremos celebrar un verano excelente con clientes y precios excelentes. Disfruta de este aire acondicionado de 3.000 frigorías por solo 249 €. Tenemos el precio más bajo del mercado. Si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia por 2. Siempre precio mínimo garantizado. Ya en tu tienda y en bricodepo.es. Sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir vivo. Gama híbrida de Subaru, XV Forester e Impreza, líderes en seguridad en su categoría. Más rendimiento, más eficiencia, más Subaru que nunca. Ven a nuestra red oficial de concesionarios y verás que tener un Subaru nunca ha sido tan fácil. Tifón Records presenta Rebajas Totales 2023. Dormitorios, salones, sofás, juveniles, decoración. Todos los super éxitos de Tifón Muebles, ahora con descuentos de hasta el 50%. Rebajas totales en Tifón Muebles. Ese es el plan. Visítanos en todas nuestras tiendas y las 24 horas en tifón.es. En Área Central Arteixo, Carretera General a Finisterre, Arteixo. Hasta las 2 de la tarde en Radio Coruña Cadena Ser, en el 93.4 de la frecuencia modulada. Estamos en Hoy por Hoy a Coruña. Les acompañamos hasta esa hora con contenidos que ya están prácticamente ultimados y que va a abordar a partir de la 1:05 de la tarde Teba Chacón. Hola Teba, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Vamos a tener, como todos los viernes, un poquito de música y además me da la sensación, por lo que comentaste antes, vamos a tener a un invitado muy especial, ¿no? Muy especial, sí. Vamos a tener al mejor cocinero del mundo. Bien. Que además es un encanto, que atiende a los medios divinamente y va a estar con nosotros, David Muñoz, demostrando pues lo loco que está, porque es una persona que está loca y es maravilloso eso. Entonces, bueno, ya sabéis que Gocho abre sus puertas en Acubela, están ahora mismo, deben estar pues a tope el equipo que trae y del que seguro se va a acordar David Muñoz en el Hoy por Hoy a Coruña. Que le recibimos con mucho, mucho cariño en la ciudad, en todos los sitios por donde pasa, la verdad es que arrasa el gocho y en el Hoy por Hoy ya sabes que somos bastante gochos. Sí, ya lo sé. Bueno, pues esto es lo que ahora se conoce como food truck, que es una camioneta con comida de toda la vida. Lo que pasa es que, claro, cuando lleva la firma de David Muñoz cambia la cosa, ¿no? Sí, cambia la cosa. Y bueno, nos contará pues en qué consiste esa carta, aunque ya toda la ciudad se la sabe. ¿Sí? Y bueno, eso en lo que tiene que ver con la cocina, aunque también tendremos a la gente de La Patrona y nos van a traer también comida. Los viernes es lo nuestro, comer. La gente de música en directo que traemos hoy se llaman Brian de Palma, están ahora mismo ensayando y probando sonido en los estudios de Los 40 y en nada pues darán la vuelta, entrarán por la puerta y tocarán aquí pues un nuevo single y parte del EP.
También vamos a visitar de alguna manera el Concello de Betanzos con esa feira franca medieval que abre hoy sus puertas, y tendremos a la alcaldesa, como no, le vamos a preguntar también pues por esto de que ya no va a haber reina de las fiestas de Betanzos de cara al San Roque. ¿Y qué más? Vamos a viajar con Nani, vamos a estar con María, vamos a escuchar música, en fin, de viernes. Consuelo Bautista, muy buenas. Muy buenas, Marcos. Esto de las fiestas de Betanzos, de la reina de las fiestas, va a traer cola, ¿no? Pues si me dejáis contaros una anécdota muy Sí. pequeña. Mi hija, cuando era pequeñita, ve un día en la tele y se me quedó mirando y dice, mamá, pero aquí hay princesas, digo, rey y reina. Y se quedó como diciendo, pero esto no es de otra época, pues no. Y además había reina en Betanzos todos los veranos, muy arraigada además esa tradición. Y por el pacto PSOE-Bloque, los nacionalistas han exigido que se deje de celebrar lo que es la elección de la reina y que haya una reina como tal, al considerarlo un acto sexista y clasista. Pero hay muchísima polémica en Betanzos porque verdaderamente estaba muy arraigada la tradición, y vamos a intentar escuchar a todas las partes, ¿no? Lo cierto es que el lunes comienza la, digamos, elección distinta. Se van a elegir representantes mayores y representantes menores, y cada persona que quiera, mujer u hombre, con independencia de su género, pues puede apuntarse. Si tiene 18 o 19 años es betanceiro, o 8 o 9 años en el caso de las niñas y niños más pequeños para lo de mayor y menor. Y se va a retransmitir por streaming el sorteo de la elección. O sea que verdaderamente va a traer cola la cosa. Sí. Bueno, y al margen de esto, ¿alguna cuestión más para que estáis preparando para hora 14? Pues fundamentalmente el arranque de la campaña electoral, porque ha estado aquí el cabeza de lista del PP, Miguel Tellado. Ayer fue lo de Yolanda Díaz y Sumar. Los socialistas están presentando también pues todo el programa a cargo de Pedro Sánchez en Madrid. Y ahí está José Miñones, que también vamos a hablar con él, y también vamos a hablar con Néstor Rego, porque el PP le ha lanzado además una puya, digamos, una propuesta al bloque diciendo que lo lógico es que apoyen directamente a Alberto Núñez Feijóo para defender los intereses de Galicia en el Congreso de los Diputados. O sea que va a estar bien la cosa. Enseguida vamos a saludar a Fran Hermida. Antes, Teba, ¿tiempo y tráfico cómo lo tenemos? Pues lo tenemos bien, porque el tráfico nos dicen desde la sala de pantallas que es fluido, hay un poco de intensidad en la Plaza de Ourense, pero bueno, nada reseñable. Ha habido un simulacro, eso sí, nos dicen, de incendio en una banca, pero bueno, ya está todo, por si la gente se ha asustado, cualquier cosa, pues se trataba de un simulacro y no hay ninguna previsión que podamos destacar para el día de hoy. En cuanto al tiempo, bueno, pues temperaturas bastante altas, porque hoy vamos a llegar cerca de a los 25 o 26 grados. Suficiente en todo caso. Sí. Bueno, pues va a haber su tormentilla también a últimas horas. Bueno. Tenemos un poco de Proctología todo. Coruña patrocina la información deportiva. Fran Hermida, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Ha hablado alguien de...? Marcos, Sí. me parece genial que hablemos de un simulacro de incendio antes Sí. de hablar del Depor. Aquí ya no es simulacro. No, pero que ha Ya- sido en la banca el simulacro. Ya, es Fran. que claro. Bueno, es que... ¿qué quieres Claro. que te diga? Bueno, en fin. Venga, ¿ha hablado alguien del Depor? Eso ya es noticia, ¿no, Fran? Sí, la verdad, desde el naufragio de Castellón no teníamos conocimiento de nada por parte del Depor, y hoy ha comparecido Carlos Ballesta, que ahora mismo no tiene cargo en el club, sabemos que a partir del día 17 va a ser consejero, y Fernando Soriano, el nuevo director deportivo, que por lo menos le ha puesto ya fecha a la pretemporada, comenzará el 17 y 18 de julio, ha hablado ya de varios partidos que va a disputar el Depor, pues por ejemplo ante el Fabril, el Atlético Arteixo, el Teresa Herrera será el día 5, se jugará también ante la Ponferradina el 15 de agosto, entre otros, y más o menos también ha dibujado algunas cosas de la plantilla. Están buscando un central, un mediocentro, están buscando un futbolista de banda derecha y un delantero. Ha salido Ores Lebedenko rumbo posiblemente al fútbol portugués, y en principio a lo largo del día se podría confirmar la llegada de Valenciaga, y habla de un Depor que va a sonar a cantera, con 17 fichas senior, algún sub-23, pero dice con espacio para ese producto de Abegondo, porque, cito prácticamente de manera textual, con la inversión que se está haciendo en la cantera, no entiendo que no tenga cabida en la plantilla. Así que, bueno, pues parece que la apuesta por parte del club es decidida. Lo decía también Carlos Ballesta, le transmiten desde la propiedad que el club no se vende y que lejos de eso se va a hacer una inversión en las instalaciones de Abegondo para intentar que los chavales de Abegondo puedan dar un impulso cuanto antes a la primera plantilla. Así que hoy en Coruña Deportiva tenemos prácticamente monográfico. De todo esto estamos hablando y preparando en la redacción para contarles aquí en Radio Coruña. Consuelo, Teba, Fran, gracias a los tres. A ti, Ah, adiós. saludo. Hasta Ahora luego. noticias en la SER. Es la 1, son las 12 en Canarias.
El Partido Socialista presenta en esta primera mañana de campaña electoral su programa. Pedro Sánchez está interpelando a los votantes del PP, a los que votarían a Feijóo, pero rechazan sus pactos con la extrema derecha. Siguiendo ese acto está Inma Carretero. Buenas tardes. Buenas tardes. Ayer lo insinuó, pero hoy Pedro Sánchez ha asegurado con claridad que para frenar los retrocesos no es suficiente con quienes siempre votan al PSOE. Yo pido el voto de la España urbana y de la España rural. Pido el voto a quienes votaron a otras opciones políticas. Pido el voto incluso a quienes han votado al Partido Popular y se sienten avergonzados de los pactos de Feijóo con Abascal. Apelación directa al electorado del Partido Popular y también a los jóvenes. Vamos a establecer la gratuidad de los estudios universitarios y de la formación profesional superior para aquellos alumnos y alumnas que vayan aprobando las asignaturas a la primera. La gratuidad total del transporte público urbano para niños y estudiantes hasta 24 años. Son algunos de los contenidos del programa que hoy publicará el PSOE. En materia de vivienda prevé una cuenta ahorro bonificada hasta los 30.000 euros, también para jóvenes. 200 operarios llevan trabajando toda la mañana en Zaragoza tras las enormes tormentas que se produjeron allí la pasada tarde, fuertes granizadas, lluvias que han ocasionado daños millonarios, dice el Ayuntamiento. Radio Zaragoza, Eva Pérez Sorribes. Bomberos, policía, limpieza, todas las manos son pocas para quitar agua y barro de Parque Venecia, el barrio del sur más afectado por una tormenta que se califica ya de histórica. 400 vecinos están todavía sin luz, el supermercado inundado y el colegio público con numerosos daños que obligan a hacer obras para que pueda comenzar el curso en septiembre. La alcaldesa Natalia Chueca lo resume así. A pesar del miedo, no hemos tenido que lamentar más que daños materiales, los daños económicos que podemos estar hablando de millones de euros. No tenemos datos históricos de que haya sucedido anteriormente nada similar. A esta hora sigue reunido el Centro de Coordinación de esta crisis. Los médicos jóvenes denuncian que se está utilizando la figura de los MIR, del médico interno residente, directamente para cubrir puestos en las zonas rurales. Dicen que esto impide solucionar lo que llaman los desiertos médicos y que además va en contra de su proceso de formación. Adela Molina. Sí, un 44% de los médicos jóvenes denuncia que en su provincia se están utilizando residentes para cubrir esas áreas rurales y otras plazas de difícil cobertura en el sistema sanitario. Lo hacen en un informe en el que analizan las causas de esos desiertos médicos y el riesgo para una asistencia sanitaria de calidad. Entre esas causas están las condiciones laborales que obligan a desplazamientos y a más burocracia o la falta de incentivos económicos y de formación. Como soluciones plantean la mejora de esas condiciones, la flexibilidad o que los estudiantes de medicina hagan estancias en las zonas rurales. Inciden además en que es un problema nacional que necesita de medidas coordinadas que no cree competencia por los profesionales entre autonomías que afecten al funcionamiento de todo el sistema. El Tribunal Constitucional le da la razón al director de un banco marroquí aquí en España, al que despidieron por participar en una manifestación en la que se criticaba precisamente al Reino de Marruecos por su actuación en el RIF. El Constitucional deja claro que ese despido iba en contra del derecho fundamental a la libertad ideológica. Información de Miguel Ángel. Era el director de la sucursal en Madrid del Banco Chaabi de Marruecos, que en 2017 participó en una manifestación a favor de los derechos de la región del Valle del Rif contra su gobierno, mostrando imágenes desde su centro de trabajo en la entidad en redes sociales. La justicia española dio la razón al banco en su despido, pero ahora el Constitucional enmienda la decisión y lo declara nulo. En una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado César Tolosa, el Constitucional acredita que fueron lesionados los derechos del trabajador y, en concreto, su derecho fundamental a la libertad ideológica, así como los de libertad de expresión y reunión. Sobre el informe del Organismo Internacional de la Energía Atómica que avala el plan de Japón de verter el agua contaminada de Fukushima al mar, informe que esta misma mañana el presidente de este organismo ha reconocido que no contaba con el visto bueno de todos los científicos que participaron en su elaboración, pues más reacciones a esa decisión. China ha decidido prohibir directamente la importación de alimentos que procedan de una decena de regiones de Japón por motivos de seguridad. Desde Ecologistas en Acción aseguran que había alternativas. Cristina Royce, doctora en Ciencias Químicas, miembro de esta organización ecologista. La filtración a través de moluscos filtradores como ostras, por ejemplo, esas sustancias se acumularían en la concha de estos moluscos. También usar ese agua para hacer cemento. El cemento tendría esa capacidad para bloquear las emisiones radiactivas y al mismo tiempo, bueno, pues concentrarlo en un material sólido que es más fácil no de usar para otras cosas, pero sí de separar del medio ambiente hasta que baje más su contaminación, ¿no? Esto no es la única solución para el problema del agua radiactiva.
pero no se quiere adoptar otra porque es más cara y más lenta. Cristina Roix asegurando que esas alternativas no se ponen en marcha por una cuestión económica y que estará este sábado aquí en la SER en el programa Punto de Fuga con Pablo Morán. Terminamos con la información del deporte. Óscar Ejido, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. El Real Madrid ha presentado a su nuevo fichaje. Es el medio turco de 18 años, Arda Güler, que ha firmado por 6 temporadas y cuya rueda de prensa ya ha terminado. Valdebebas Santomeana, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una rueda de prensa importante porque ha reconocido que no saldrá cedido, que se lo han planteado, pero que él se quiere quedar y el club ya lo sabe. Ha hablado con Ancelotti en más de una ocasión, siempre ha querido vestir de blanco, dice que le han llegado más propuestas, pero que cuando el Madrid llama, el resto pasa a un segundo plano y ha sido ambicioso. En su discurso, junto a Florentino Pérez, ha dicho que quiere ser leyenda del Real Madrid. Bugün benim hayatımın en özel günü. Bugüne kadar gelmemde emeği olan herkese çok teşekkür ederim. Antes de todo quiero agradecer a toda mi familia, a todas las personas que han aportado para llegar a este momento. El Real Madrid, también agradezco las palabras, tan bonitas palabras del señor presidente. Yo también quiero ser una leyenda del club. Quiero de Stefano que está aquí para mí. Sí, es un honor. Muchas gracias por todo lo que me han presentado. La de Arda Güler no es la única presentación que hemos tenido en Madrid, porque el Atlético ha presentado a Azpilicueta, el Getafe, Altimira y a Fusato, y en Sevilla presentan ahora a Gatoni y a Pedrosa. Lo que no es fútbol es noticia que Billy Hernán Gómez ha aceptado la oferta del Barça de baloncesto y el Real Madrid tiene ahora 3 días laborables hasta el día 12 de julio para regular la oferta porque tiene derecho de tanteo en el Tour 7ª etapa que comienza ahora y es llana. Cuéntanos, Borja Cuadrado, muy buenas. Buenas tardes desde Mont-de-Marsan, donde en apenas 10 minutos va a arrancar la 7ª etapa del Tour de Francia. Vamos a cumplir el primer tercio de la competición y va a ser con una etapa de 170 kilómetros con desenlace en Burdeos. Presumible resolución al sprint en un Tour que tiene como líder desde ayer al danés Jonas Vingegaard, 25 segundos de ventaja sobre Tadej Pogačar, el mejor español quinto a 3,5, Carlos Rodríguez. Y en Wimbledon, Carlos Alcaraz juega contra el francés Alexander Müller y Paula Badosa se ha retirado por lesión ante Kostiuk cuando iba perdiendo 6-2 y 1-0. Ahora que ya ha terminado lo de madrugar los sábados para llevar a los niños al partido, lo de levantarse pronto para estudiar en fin de semana, las comuniones. Y ahora que comienza la temporada de bodas, de viajes con amigos, de lectura al borde de una piscina y noches que se alargan hasta el amanecer, ahora, como siempre, a vivir que son 2 días, con Javier del Pino. Cadena SER, la fuerza de la voz. De momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. Nosotros volvemos en 1 hora, ya en tiempo de hora 14, con Javier Casal. La información continúa actualizada en cadenaser.com y en las redes sociales de la radio. Cadena SER. Servicios informativos. Súper cerca de ti. Con un especial aperitivos a súper buenos precios. Patatas fritas patatotas, bolsa 150 gramos, 1,49 euros. Pasta gallo, 6 variedades a elegir, segunda unidad a mitad de precio, 63 céntimos. Súper cerca para una súper compra. Vuelve el Festival de la Luz. Celebra el fin de verano con tu familia o amigos disfrutando de los directos de Viva Suecia, Reincidentes, Raiden, Herederos da Cruz, La Villa Rusa, Ramoncín, El Langui o Funquillo Brothers in Band y muchos más. Disfruta de su zona infantil, show cookings, talleres y mercado en el espectacular entorno rural de Boimorto. Entradas solidarias ya a la venta en festivaldelaluz.es. Entradas solidarias ya a la venta en www.festivaldelaluz.es. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos papel higiénico Foxy Seda 3 capas, 4 más 2 rollos, 2,89 €. Pimiento rojo Lamullo, kilo, 1,89 €. Gambón extra, kilo, 8,90 €. Y en todos los postres Reina, 20% de descuento. Gadis, en confianza. Achégate a vivir o Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira. Escoita as estrelas do 9 ao 16 de xullo e desfruta dun festival de balde onde compartir 8 días no mellor ambiente, rodeado do mellor da música e a cultura celta de dentro e fora das nosas fronteiras. Infórmate de todo en festivaldeortigueira.com. Chiruca leva un mes rindo sen parar. É o que lle queda. Porque agora, se és cliente de R, podes levar un Honor X6 por só 3 euros ao mes. A ver, é que son 3 euros. É de risa. Infórmate no 1445, tendas R ou en r.gal. R, a compañía e risas importan. Moito.
Hoxe en familia, pensa ben e acertarás. Centro de Xamón Reserva González ao corte 12,75 € o kilo. E entrecosto de vacún 12,95 € o kilo. Familia é máis fresco. E máis teu. Aforra cada día en Autoservicios Familia. Sebastián Yatra, Nicky Nicole, M-Clan, Loquillo, Deluxe y Guitarrica de la Fuente entre las nuevas confirmaciones de Portamérica. La gastronomía de chefs como Pepe Soya, Ángel León y Begoña Rodrigo, entre muchos otros, se dan la mano con la mejor música los días 13, 14 y 15 de julio en la Azucreira de Portas. Entradas en portamérica.es. Vive la experiencia Portamérica. Todo se puede lograr. ...93.4 FM... Radio Coruña... Cadena SER. Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón. Perdimos la noción del tiempo en esa habitación, en esa habitación. La luz iluminaba tu pelo y tu corazón, y tu corazón. Y como un huracán cuando se va dejando esa dulce condena, fue un espejismo, una ilusión. El viento se llevó la arena, irremediable sensación de sentir que no gané la guerra, desobedeciendo a mi interior. A veces merece la pena porque eso que tú tienes es como un imán a mi alrededor, veneno sin antídoto, porque eso que tú tienes, una tormenta en detonación, bala perdida sin dirección. Hay amor sin frenos, fue magia y descontrol, fue magia y descontrol. Despedimos al sol con un te quiero, el mar nos lo robó, y el mar nos lo robó. Y como un huracán cuando se va dejando esa dulce condena, fue un espejismo, una ilusión. El viento se llevó la arena, irremediable sensación de sentir que no gané la guerra, desobedeciendo a mi interior. A veces merece la pena porque eso que tú tienes es como un imán a mi alrededor, veneno sin antídoto, porque eso que tú tienes, una tormenta en detonación, bala perdida sin dirección, porque eso que tú tienes, porque eso que tú tienes. Acabáis de escuchar El veneno sin antídoto de Brian De Palma. Muy buenos días, ¿cómo estáis, Brais? Buenos días, muy bien, encantados. El alter ego de Brais Piñeiro, que está por aquí, bien acompañado además, claro. De Antón Blanco. Buenos días. Hola, Antón, ¿cómo estás? Bueno, este es el primer single de lo que será Un error que mata y que llegará a todas las plataformas el próximo 14 de octubre. Bueno, vais a presentarlo en la Sala Mardi Gras, ¿no? Sí, la idea es presentarlo en la Mardi con mogollón de sorpresas, con banda, con muchas cositas. Entonces os animamos a que guardéis la fecha y vengáis a vernos. Escuchad esto.
Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Importante. Bueno, pues marcamos esa fecha en el calendario. Os agradecemos un montón que nos hayáis querido tocar este Veneno sin Antídoto en directo, porque justamente lo escuchamos la semana pasada, pero ya colgado en Spotify y demás, que está en diferentes plataformas. ¿Habéis venido ya en alguna que otra ocasión? Antes de tener esa cita el 14 de octubre, tenemos ya concierto vuestro mañana. Pues sí, mañana tocamos en el Sunset de Bastegueiro, una fiesta que nos hace mucha ilusión porque, bueno, lo organiza una marca de ropa que es mi patrocinador, se llama Walcott y es de Cangas la marca. Así que, bueno, sobre las 9 estaremos tocando y si os apetece venir es entrada gratuita, tenéis que reservar que va a estar lleno. Y hay otras citas importantes en el verano, ¿no? Sí, este verano, bueno, hemos conseguido pues hacer un poquito lo que hemos hecho el año pasado, de movernos por toda Galicia, estaremos por la zona de Ourense, Pontevedra, en el Pantin Classic, el día 28 de agosto, si no me equivoco, en el Museo del Sur de Valdoviño, y luego estaremos por Cantabria, Asturias, Valencia, bueno, donde nos dejan. Oye, qué bien, ¿no? Porque cuando uno tiene un disco en el mercado, cuando uno da sus primeros pasos, ya sé que no son los primeros, pero bueno, un proyecto en el que confía y tanto, hay cierto miedo y que salgan fechas, creo que tenéis 30. Sí, más o menos, unas 30 o 30 y pico. Ya hemos empezado. El primer concierto lo dimos en la Sonar en Santiago, teloneando una banda de Coruña muy guay que se llaman Capital Boscov. Y nada, fue el comienzo de todo, de esta nueva gira. Y la verdad que es complicado, porque al final yo pues, hago las canciones, las comparto con Antón y llegamos a acuerdos musicales, ¿no? Pero luego también tienes que levantar el teléfono y gestionar todo, porque a día de hoy no tenemos manager, que buscamos uno, si alguien quiere. Se busca. Bueno, pues con lo bien que suena Veneno sin Antídoto, quizás encontremos algo por ahí. Hay algún manager que nos esté escuchando y que pueda estar interesado y les recomendamos desde luego la escucha de Una Mentira con Actitud, igual que al resto de los oyentes. ¿De qué nos habla ese disco? Pues el primer disco, que es Una Mentira con Actitud, al final nació la pandemia y fue un proyecto súper bonito. Creo que fue el comienzo de todo y a raíz de ese, pues ya entramos en la rueda. Ahí a día de hoy, pues como os decía, el 14 de octubre sacamos este segundo EP que se va a llamar Un Error que Mata. Y nada, la verdad que el disco, digamos que se mueve entre dos ambientes. Nuevo que sí, va bien. Un ambiente gallego, que es 3 de las 6 canciones van a ser en gallego. Y jugamos un poco con el folk, la tradición gallega, pero sí dándole un pasito más modernizándolo, por así decirlo. Y luego, por otro lado, otras canciones más nacionales en castellano, con un hashtag que a mi compi Anto no le gusta mucho, pero a mí sí, que se llama Sexy Pop, que es algo así como esa música bailonga que te hace bailar y creo que tiene unas letras, bueno, pegadizas, ¿no? Sexy Pop, a mí venga. Se me lleva a otros mundos el Sexy Pop. Sí, creo que no sé si encaja en ese hashtag. Bueno, lo veremos, habrá que escuchar el disco entero. Sí. Claro. Os lo pedimos desde aquí, desde luego vuestras influencias están claras, las hemos comentado también en el programa, pero bueno, si nos las recordáis. Pues sí, de hecho, las influencias yo creo que también evolucionan, ¿no? Igual que nosotros. El proyecto empezó con un músico que me flipa, americano, que se llama Dallas Green, y a nivel nacional, pues la moda me gusta mucho, y a nivel coruñés, pues Néstor Pardo me encanta, lo aprecio como persona y como músico me parece espectacular. Pero bueno, con el tiempo escuchas cosas nuevas, hay un músico argentino que me gusta mucho que se llama Cardelino, y bueno, yo no tengo nada que ver con las influencias de Antón, que son totalmente diferentes, ¿no? Yo creo que lo que mola del proyecto es eso, que Bryce y yo somos yin y yang a nivel musical y a nivel personal, y cuando nos juntamos, pues se juntan los extremos y pasan cosas nuevas, ¿no? Vemos por dónde pasa ese diálogo musical en la parte de Bryce y cuál es la tuya. ¿De dónde bebes? Igual antes escuchaba sobre todo rock y mucho rock noventero y algo de punk, pero ahora me he ido a la electrónica y a aprender sobre producción musical, tocar un poquito de jazz también, entonces al final se juntan mundos súper diferentes y el resultado final es un poco difícil de catalogar, ¿no? Habéis hablado de Néstor Pardo en este caso, el que tenéis muy en cuenta y tenéis mucho cariño. ¿Has mencionado otro grupo coruñés que quiero apuntar? Coruñés... Pues... Que con el que tocasteis... Capital. No sé si en coruñeses. Bueno, creo que parte de la banda es coruñesa, es el mismo productor que el nuestro, Yago Blanco, y la verdad que es una banda muy guay. De Gran Roll, que nos encanta también, buen amigo del programa, que es muy bueno. Sí, Yago es un 10 de persona y como productor, pues más aún. Y os quería preguntar por esa escena, ¿no? La coruñesa, pues mencionando 2-3 grupos de aquí.
porque en el programa intentamos apoyar, nos parece fundamental apoyar a nuestros músicos, a los músicos de nuestra ciudad y del área metropolitana también. Y os quería preguntar, pues, el estado de salud que veis en la escena de A Coruña. Yo estaba como intentando encontrar la escena local últimamente y he estado investigando un montón y he visto que sí que está un poco disuelta, no hay una escena como común, ¿no? Pero a lo mejor sí que está surgiendo. A mí me encanta de grupos así más veteranos, Escuchando Elefantes me parece de lo mejor de la zona, callejeros con muchas tablas y son brutales. Y luego hay grupos de gente de mi edad y, bueno, yo tengo 25 años, hay también cambio de generación. Y hay grupos como Candice Freckles o Crimson and Clover, que son aquí gente local. Compartí un micro abierto también con Tosho, que es una chica que mola mucho. Y podría decir bastantes nombres, creo. Creo que... El micro abierto de La Disfrutona. Sí. Que es que eso también creo que está es siendo importante. Un poco el epicentro Sí. de la escena local. De hecho, creo que ya se puede decir. De hecho, el mes que viene creo que estaremos los dos con nuestros, yo un solitario y él también con su proyecto. Sí, yo tengo un proyecto aparte de Brian De Palma. ¿Cuál? Me llamo Atún Blanco y estoy empezando. Primeros pasos. Atún Blanco. Bueno, pues Atún Blanco, que se pasará por el programa seguro también, La Disfrutona, que está cerquita del Pracer, que es otro de los sitios que vais a visitar y que vas a estar Brian De Palma en directo por allí, ¿no? Sin duda, estaremos dentro de 2 semanas. La verdad que los chicos son un encanto, se come de locos y es espectacular estar allí. Así que... Maravilla, no sé si adelantar, que tienen bastante que ver con lo que va a pasar en el hoy por hoy, ya lo he dicho, del verano. La gente de Coruña Cocina y desde luego nuestros amigos de Pracer, que son maravillosos, igual que vosotros, que sois tan riquiños que nos vais a tocar otra canción que lo sé yo. Venga, claro que sí. Vamos a por ella. Nuestro single del anterior disco, Mi Imaginación. Vamos a por ella. Está cambiando Está cambiando la sitio. Es que Javi se resiste a ponerme el rever. A mí ponme el rever. No pasa nada. Tú y yo sabemos la verdad, aunque nadie nos queda ahí. Tú y yo sabemos la verdad. Y tú y yo sabemos la verdad, aunque nadie nos queda ahí. Tú y yo sabemos la verdad. Voy persiguiendo el tiempo, cueste lo que cueste. Voy persiguiendo el tiempo, ahora lo llevo detrás. Un horizonte nuevo, lo veo ya a lo lejos. Y ahora que lo tengo, no lo quiero soltar. Hoy ya no quiero. Hoy ya no quiero, hoy ya no quiero, no, 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 no. Y es mi imaginación la que me dice que no hay más solución que seguir soñando. Y es mi imaginación la que me dice que no hay más solución que seguir soñando. Y tú y yo sabemos la verdad, aunque nadie nos queda ahí. Tú y yo sabemos la verdad. Y tú y yo sabemos la verdad, aunque nadie nos queda ahí. Tú y yo sabemos la verdad. Voy persiguiendo el tiempo, cueste lo que cueste. Voy persiguiendo el tiempo, ahora lo llevo detrás. Un horizonte nuevo, lo veo ya a lo lejos. Y ahora que lo tengo, no lo quiero soltar. Hoy ya no quiero, hoy ya no quiero, hoy ya no quiero, no, no, no,
no, no. Y es mi imaginación la que me dice que no hay más solución que seguir soñando. Y es mi imaginación la que me dice que no hay más solución que seguir soñando. Tú y yo sabemos la verdad, aunque nadie nos crea ahí. Tú y yo sabemos la verdad. Solo tú y yo, solo tú y yo, solo tú y yo, solo tú y yo, solo tú y yo. Solo tú y yo, solo tú y yo, solo tú y yo, solo tú y yo, solo tú y yo. Seguiremos soñando. Brian De Palma, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón. Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas. El concurso de saltos internacional Longines Global Champions Tour llega a Coruña. Los mejores jinetes del ranking mundial vuelven un año más al Centro Hípico Casas Novas para dar el mejor de los espectáculos deportivos. Ocio y entretenimiento para todas las edades. Zona infantil con talleres y pony park. Vilas comercial, apuestas solidarias, jazz en directo y mucho más. Descarga tu invitación gratuita en la página web csicasasnovas.com. No te lo pierdas del 14 al 16 de julio en el Centro Hípico Casas Novas. Chiruca leva un mes rindo sen parar. É o que lle queda. Porque agora, se és cliente de R, podes levar un Honor X6 por só 3 euros ao mes. A ver, é que son 3 euros. É de risa. Infórmate no 1445 tendas R ou en r.gal. R, a compañía e risas importan. Moito. Último aviso, solo tienes hasta el 15 de julio para estrenar un Toyota CHR a un precio de liquidación. En Breogán Motor tenemos las últimas unidades en stock del Toyota CHR que buscabas, con entrega inmediata y hasta 15 años de garantía. Solo hasta el 15 de julio en tu concesionario oficial Toyota Breogán Motor. Acércate ya a tu concesionario oficial Toyota Breogán en Avenida das Mariñas 286, Perillo, Oleiros. Y estrena ya tu Toyota CHR. Vuelve la primera marca gallega especializada en sofás. Vuelve Mercasofá. Hemos abierto la exposición de sofás más completa de Galicia. ¿Crees que exageramos? Ven a comprobarlo. Descuentos irrepetibles por inauguración en todos los sofás que puedas imaginar. Mercasofá está en Parque Oleiros, Nacional 6, frente a Decathlon. Mercasofá, quédate con el líder. It's alright, you said. I got my hands up, shaking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really someone I wanna know. Vamos con ese mini repaso que hacemos siempre en redes sociales. Nos dicen desde la cuenta de Twitter de Museos Científicos Coruñeses ata o 31 de agosto os Museos Científicos abren todos os días de 10 a 8 da tarde. Último acceso no Acuario en Finisterrae ás 7. Último acceso na Casa das Ciencias e a Domus ás 7:30. Queremos avisar también, gracias a @corucartel, de la batalla de bandas de Flores Rock que será mañana en la sala O Túnel con Mr. Camándula, con Libertad al Kraken, con Crowed, con un montón de grupos más. La apertura de puertas es a las 8:30 de la tarde. Gracias, Coru Cartel, que somos muy fans en el Hoy por Hoy a Coruña. Y ya sabéis que mañana por aquí estará Mike Towers. Vamos a poner un poquito de Mike Towers. Venga, va. Háblame de ti, cómo tú estás, quisiera verte. En una foto te vi y me dieron ganas de comerte. Sé que al igual que yo, en el amor no has tenido suerte, pero me matan las ganas de verte. La curiosidad
me mata y no aguanto. Ya te quiero tener, solo dime cuándo. Es que tú y yo muy bien sabemos que es diferente cuando nos comemos. Bueno, pues ya que hablamos de comer, ya tenemos que contar algo. Y es que en el Hoy por Hoy a Coruña hemos conseguido hablar con el que es mejor chef del mundo, está considerado así y no nos extraña, con David Muñoz. Ya sabéis que el Gocho ha abierto hoy sus puertas en la Cúbela y nos confirman además que a partir del próximo día 17 va a estar también en Globo, que no hace falta ir hasta la Plaza de la Cúbela, aunque está guay, que montando una terracita súper chula, para probar esas gochadas riquísimas. En fin, vamos a subir un poquito el volumen y hablamos con David. Hablarte no me atreví, sé que conmigo no pueden verte. David Muñoz, muy buenos días. Hola, buenos días. Gocho, que nació en realidad como respuesta a la pandemia, se ha institucionalizado, ya podríamos decir, y ese gochismo ilustrado se ha consolidado absolutamente. Y nos preguntamos desde el Hoy por Hoy qué sensaciones te recorren el cuerpecito cuando ves la repercusión que tiene, ¿no? Lo que haces cada vez que visitas una ciudad. Pues es una responsabilidad grande y una ilusión compartida con la ciudad a la que vamos. Y la verdad es que estamos encantados de haber creado el Gocho y los food trucks y todo, porque mira, a mí me divierte muchísimo cocinar todo, ¿no? Después de la pandemia descubrí que no solamente quería cocinar alta cocina, sino que quería hacer más cosas, aunque fuese con claves de alta cocina, porque al final el Gocho no deja de ser en este caso el food truck no deja de ser alta cocina callejera, pero son códigos creativos y de ejecución diferentes, así que estamos encantados. Es verdad que ciudad a la que vamos, ciudad a la que no nos pueden acoger con más cariño y con más ganas y con más respeto, así que intentamos hacerlo lo mejor que podemos para devolverle a la ciudad todo ese cariño. Y es que un restaurante sobre ruedas tiene su complicación, para que tengamos en cuenta el talento también del equipo que está por aquí, por A Coruña, ¿no? Sí, además hay un trabajo detrás de creatividad, de operativa y de todo importante para poder poner en marcha cada ciudad a la que vamos y hacer lo que hacemos. Y luego es verdad que tenemos un equipazo itinerante dentro de los food trucks del Gocho, liderados ahora mismo por María y Francesc, que ellos son dos auténticos máquinas, que además son pareja y súper buenos cocineros y súper buenos líderes de equipo, y gracias a ellos pues estamos siendo capaces de recorrernos media España haciendo cosas, yo creo que muy diferentes dentro de una cocina con ruedas. Y es bueno que nos acordemos de ellos, y también en un día como hoy, que esa apertura sabemos que conlleva pues más lío de lo habitual, porque levantas mucha expectación, claro. Sí, lo que te decía, que al final, o sea, lo que siempre he sido consciente es que el éxito y el cariño de la gente hay que tratarlo con mucho respeto y con mucha distancia, ¿no? Y que al final es una responsabilidad, que la gente se acerca con mucha ilusión a probar lo que hacemos, y nosotros tenemos que ser capaces de corresponder a esa ilusión, que es fácil decirlo y no tan fácil hacerlo. Exacto. ¿Y esto en qué se traduce? Vámonos a la carta, a esa oferta gastronómica del Gocho. ¿Qué es, por ejemplo, lo que más sale, David? Pues sale un poco de todo, ¿no? Yo creo que la carta está pensada para que se puedan cruzar los elementos entre sí y poder probar varias cosas. Además, ahora hemos hecho dos cositas nuevas dentro del food truck. Una es una Chinatown Burger, que es una hamburguesa inspirada un poco en China, tanto por los sabores como por los ingredientes, incluso por el pan, que en este caso es un mollete que hacemos al vapor, y luego dentro tiene texturas crujientes porque hacemos un wonton frito, una salsa agridulce que hacemos con un chile morita, que en este caso el chile no pica mucho, pero le da ese toque como un poquito spicy para darle alegría a la vida. Y luego le terminamos, por supuesto, con las dos hamburguesas, y le ponemos una salsa cantonesa lacando una panceta asada que, bueno, o sea, qué rico. Yo creo que esta hamburguesa hace honor perfectamente al gochismo ilustrado. Y luego los postres, claro. Claro, luego los postres, estamos haciendo los postres que creemos que son un poco más icónicos de la corta historia del Gocho. La tarta de queso de La Pedroche, que ya es un clásico para nosotros. El
el bizcocho fluido y el gofre XO, que es una especie de brocheta muy divertida y muy golosa para comer. Uf, con lo gochos que somos en el programa, David, te lo tengo que reconocer, pero también en toda Galicia y en A Coruña sabes que en Galicia comemos de lujo y que sabemos además valorar lo bueno. Sí, totalmente. Yo soy un loco de Galicia. De hecho, ya te voy a decir que mi jefe de cocina actualmente en Diverso, que lleva conmigo 12 años, es gallego, y mi chef ejecutivo, que lleva conmigo 13 años, también es gallego. O sea, que algo tendréis los gallegos con la comida. Tenemos un producto increíble. Increíble, totalmente. Y realmente es la experiencia gastronómica más asequible de todo tu universo, ese universo que no para de expandirse gracias a esa cabecita que tampoco para y de la que surgen grandes ideas y recetas también. ¿Y en qué está ahora esa cabeza? ¿Qué será lo nuevo que nos llegará de toda esa expansión? Pues bueno, de momento tenemos varios retos en el futuro próximo. Uno de ellos es abrir Strixo en Dubái, que lo abriremos ahora en diciembre. Y bueno, pues es un proyecto con mucha responsabilidad también. Es un restaurante que hemos montado allí increíble, en uno de los edificios de nueva construcción más emblemáticos de la ciudad. Y tenemos, la verdad es que muchas ganas y muy motivados. Estamos también con el nuevo Diverso en pleno proceso de construcción de las obras del restaurante. Todavía nos quedan pues bueno, casi un añito para desplazarnos, pero es verdad que estamos ahora mismo a tope, porque es un restaurante, digamos que es un restaurante en el que van a pasar muchas cosas, ¿no? Va a ser casi como un parque de atracciones XO, digamos. Qué loco estás, qué maravilla. David Muñoz, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Hoy por Hoy. Gracias a vosotros, un placer. La curiosidad me mata y no aguanto. Ya te quiero tener, solo dime cuándo. Es que tú y yo... Y esta noche el señor Andrade va a honrar a todos sus vasallos con la llegada a la Plaza de la Constitución de Betanzos y solicitando a la ilustrísima señora regidora la apertura de la Feria Franca. María Barral, alcaldesa de Betanzos, hoy es el día, muy buenas. Hoy es el día, muy buenas, buenos días. Llega una nueva edición de una fiesta que ya es un emblema absoluto y bueno, que ya alcanza, ¿cuántas ediciones son? ¿24 ya? Pues mira, la número 24. El año que viene haremos pues esa 25ª edición y ya estamos pensando en darle un carácter especial por ese aniversario. En esta ocasión es la 24ª y muy contentos y deseando que llegue ese momento ya hoy por la tarde, de entrada del Conde de Andrade y de inicio de la Feria Franca Medieval de Betanzos. Y además habéis hecho algo muy, muy especial, que es vincularlo también al 50 cumple del Vales Villamarín, ¿no? Pues sí, el Vales Villamarín, la verdad que es un colegio emblemático en nuestra ciudad, que este año celebra su 50 aniversario. Hubo muchos actos relacionados con este aniversario a lo largo del año y quisimos tener pues un reconocimiento más hacia ese aniversario, y hoy el pregón de la feria medieval lo dará su director Alejandro Sánchez Amado. Uh-huh. Y el fin de semana se llenará como siempre de representaciones teatrales, de gastronomía, de artesanía, durante todo el fin de semana, ¿no? Pues sí, desde hoy por la tarde hasta el domingo al anochecer, Betanzos, su casco histórico, estará lleno, pues lo que dices, de escenas, de puestos de artesanía, de gastronomía, de música, de baile, de alegría. Volvemos al medievo en un entorno inigualable, porque nuestro casco histórico es magnífico para esto. Además, con una implicación que lo quiero destacar y agradecer enormemente, de cientos de voluntarios y voluntarias que lo hacen posible, con una implicación de los vecinos y vecinas de Betanzos increíble año tras año,
y yo quiero animar, si me lo permites, a todos los betanceiros, evidentemente, a participar, pero también a todos aquellos que puedan, que nos visiten, porque merece la pena. Es una feria incomparable, sin lugar a dudas, la mejor en nuestra provincia y de las mejores de las que puedan visitar. Así que se animen a venir a Betanzos. Espero que la climatología nos acompañe y a disfrutar. Y ya con la mente en el 2024 y esa 25ª que sabemos, nos ha dicho un pajarito que va a ser muy especial. Bueno, nuestra idea es esa. Evidentemente es un aniversario especial. Hace tiempo que estamos trabajando en algunos cambios en determinadas escenas, en incluir escenas nuevas, bueno, en darle algún cambio a la feria, y me parece que es el momento adecuado para esos cambios, para un nuevo impulso si cabe, y seguir potenciando nuestra feria, que ya es de interés turístico gallego, pero que aspiramos a mucho más porque creo que lo merece. Por cierto, alcaldesa, de cara al San Roque en agosto anunciaba ayer un cambio importante en las fiestas patronales. Se va a eliminar esa figura de la reina de las fiestas por una, pues de otro calado, ¿no? Podríamos decir. Pues sí, va a haber un cambio. Los cambios fundamentales, si me dejas explicarlos, sí, claro. Pues mira, una es la denominación de la figura, deja de llamarse reina de las fiestas y pasa a llamarse representante de las fiestas. Otra variación es que hasta ahora se podían presentar solo niñas o chicas de determinadas edades y de Betanzos. Ahora queremos abrir el espectro y se podrá presentar cualquier persona que cumpla esos mismos requisitos, que son la edad y el ser de Betanzos, con lo cual se abre a toda la población de esas edades. Uh-huh. El siguiente cambio, que no es tanto cambio, es el modo de elección, porque antiguamente era el ayuntamiento el que designaba, por así decir, a dedo a la que era la reina de las fiestas. Con el tiempo se pasó a un proceso en el que se presentaban las niñas o las chicas que estuvieran interesadas, y el criterio que se seguía era el del orden de solicitud, pero nos dimos cuenta ya hace un tiempo que este criterio pues dejaba de ser justo, porque había personas que hacían la solicitud con más de 10 años de antelación, con lo cual eso cerraba las puertas a cualquier otra persona que estuviera interesada. Entonces, creemos que es mucho más acertado, y el año pasado ya se hizo así, que las personas que estén interesadas se presenten en el año en curso, y entre las personas que se presenten se realiza un sorteo público al que puede venir quien quiera de modo presencial, que se va a retransmitir por streaming, y en el que por lo menos todas las personas que opten a ser representante de las fiestas pues tengan las mismas posibilidades de salir elegida, por así decirlo. La oposición lo ha criticado, alcaldesa, ha dicho que hay lista de espera. Mira, cuando se apuntaba a la gente para ser reina de las fiestas, pues evidentemente había muchísimas solicitudes para cada año, y como te digo, había gente que se anotaba con muchísima antelación, con lo cual, pues para cada año, tanto para reina mayor como para reina infantil, había muchas solicitudes y con mucha antelación. Yo podría decir que tenemos ahora aquí solicitudes que ya se hicieron antes de la pandemia, que llegan al año 2027. Entonces, lo que vamos a hacer es que cada año se pueda anotar quien quiera, la persona que quiera para ser representante, y se sorteará. Ha quedado claro, alcaldesa. Esto serán las fiestas de San Roque. De momento vamos a centrarnos en esta feria franca medieval de la que vamos a disfrutar todos. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros celebrando esa 24ª edición en el Hoy por Hoy a Coruña también. Gracias, alcaldesa. Pues gracias a vosotros, y animaros a venir a Betanzos. Ha sonado el timbre y aquí pasan cosas. Ha venido un repartidorcillo y claro, no esperábamos esta amabilidad por parte de David Muñoz, que sabemos que es muy amable, desde luego, pero claro, es que ha sido
tenerlo y llegar por aquí una bolsa de gocho. Y entonces, bueno, pues ya sabéis que los viernes nos gusta comer en el Hoy por Hoy a Coruña. Acabamos de flipar. He hecho esperar un poquito a Julia y a Antía, que son quienes van a catar los productos de David Muñoz y del gocho. Así Qué que bien, bueno, qué bien, qué bien. ahora mismo nos podéis ver si queréis o las podéis ver en YouTube, y tenemos que agradecerle de verdad de corazón a todo el equipo, a todo el equipo del Food Truck de David Muñoz, que está en la Cubela, que nos haya mandado esto, que es un absoluto regalo para contaros en primicia. Como sabe, yo ya he probado la hamburguesa, estoy flipando. Yo recomiendo que vaya todo el mundo. Porque, vamos, estoy probando solo una patata con una salsa, que no sé muy bien qué salsa es, pero es como que de tomate es como de tomate con con- picantita, así, riquísima. Buenísima. Sí, en fin. ¿Y tú, Antía, qué tienes ahí? Buf, yo de todo. Yo tengo aquí una salsa que creo que es de yogur, alioli, yo creo, riquísima también. Y mira que a mí no me gusta ¿Dónde el está la picante, pero hamburguesa? esto está riquísima. A ver, pásala. Y esto que no sabemos qué es. Eso sí que no sabemos Que lo lo voy que a es. Pues a probar. Hamburguesa. Hamburguesa. Toma. Ay, qué delicia, A ver, por vamos a favor. probar Uf, esto, qué pinta entonces. tiene Me esto. parece un postre, pero está caliente. ¿Está caliente? Bueno. Claro, es que comer lo que no sabemos que comemos. Pero si ¿Será está la tarta de queso la Pedroche? Está buenísimo, no me Está digas. buenísimo, esto Bueno, es increíble. voy yo. Yo no me lo puedo creer. Voy yo. A ver, vamos a ser un poco serios. Ostras. El programa tiene que No, continuar. No es postre. Ellas sigan hablando. ¿Qué es? ¿Qué dirías que es esto? Bueno, no sé, pues que está bueno, no. Tiene como una capa, no es Es como postre, una capa por arriba como de queso, pero no es queso, yo creo, no sé. va a ser Y la tarta de dentro- queso de la Pedroche. Que no, hombre, que no, que por dentro hay pimientos. ¡Oh! Hay pimientos, Qué hay re- habas. O sea, madre mía, madre Bueno, de verdad, mía, le madre agradecemos mía. a todo el equipo que nos haya mandado este regalo, que no sabemos ni cómo trasladaros en antena lo espectacular que está, todo lo que hace David Muñoz, De pero verdad, ¿eh? Buah, estoy- qué suerte de que lo tengamos en A Coruña, que tengamos esa posibilidad. Recordad, a partir del 17, es que no podemos ni hablar. A partir del 17 tenéis vuestra comida a domicilio con el gocho sobre ruedas, y A si no, está domicilio. siempre en la Cubela desde la 1 y hasta las 10 de la noche. Nos avisan también desde la organización que a veces, porque se junta mucha gente cuando va este sobre ruedas de gocho por las ciudades, pues a veces paran el servicio a las 9 para poder atender a toda la gente como es debido. Y hay mucho trabajo detrás y queremos agradecérselo de nuevo a todo el equipo. Tenemos que seguir avanzando porque tenemos a la buena vida de María Piedrahíta. Vosotros vais a seguir, ¿no? Aquí tertuleando sí, un se poco puede. sobre gastronomía. Ya lo acabamos. Sí, no, eso ya, No nos lo quedamos acabéis aquí. porque tenemos peleas, ya lo sabéis, que aquí a la pecera se asoma todo el mundo y Ay, están nada, ahora mismo odiándonos Pero fuerte. nos falta probar una cosita. Pues ¿eh? prueba, Julia, por A favor. ver, venga. Esto sí que no sabemos lo que es. Venga, va. Antía, A ver, un trocito. un trocito cada una, por favor, por favor. ¡Uy! Uh. Vai. A ver, Mira, mira vamos a cómo probar. suena. ¿Quieres probar tú, te va? No, da igual, no pasa nada. Esto es Sí. como tacos, creo. Mirad, ¿Qué te os voy, parece? os voy a contar un poquito de qué. Sabe a Doritos. A Doritos. Estáis tomando ragut de carne, madurada de buey y chorizo de león con frijoles negros, chile poblano, tatemado, mac cheese espuma de parmesano con totopos. Estamos probando esa doble cheeseburger de carne madurada de buey y mozzarella con chorizo de Pamplona, pesto de rúcula Madre mía. y salsa margarita spicy, de la que nos está hablando, de lo que nos ha hablado David. En fin, vamos a seguir. El programa se está volviendo loco. Y Sí, es lo que sí, pasa no me cuando David extraña. Muñoz pasa por los sitios, que Sí. nos vuelve locos a Muchas todos. gracias, David, muchas gracias. En nombre del personal de Radio Coruña Cadena Ser. Sí. Tic, tac, tuc. Tic, tac, tuc. Tic, tac, Tucson. Número 1 en precio y ventas. No esperes más. 44 unidades disponibles. Seguro de regalo por la compra de un Tucson. Visita tu concesionario Yupersa más cercano. Tic, tac, Tucson. Yupersa Finisterre Motor. En Ferrol, Polígono de Agándara. Y en A Coruña, Polígono de Agrela. El equilibrio entre elegancia y deportividad. La combinación perfecta entre vanguardia y eficiencia. La mejor fusión entre comodidad y seguridad. Mazda CX-5 con tecnología híbrida, etiqueta eco y 6 años de garantía. Mazda CX-5, el único SUV con alma de roadster. Sport Auto Galicia, calle Newton 10, Polígono de la Grela.
Perdonad esta revolución, pero es que siguen llegando alimentos, comidas y bebidas a los estudios. Y al Hoy por Hoy a Coruña. María Piedrahíta, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Oh, feliz, genial, con todo lo que tenemos aquí, una maravilla. Pero qué delicia es esta que nos llega de la patrona. Pues vamos a contar la patrona. Venga. Abarrote. ¿A qué no sabías lo que significa abarrote? Cuéntamelo tú. Pues abarrote es un ultramarinos. Entonces tenemos aquí a Ferran, a Lola y a Lucía, que mira, han hecho como una fusión. ¿Sí? Ferran tenía su distribuidora Grano y Uva. La conocíamos. Amigos de esta casa, y seguro que todos conocen el restaurante mexicano Tolo H, que se han decidido fusionar y han creado la patrona Abarrote. Entonces nos van a contar un poquito este proyecto y bueno, nos han traído ahí un montón de cosas que vamos a comentar. Bienvenidos. Bienvenidos a los Hola, tres. buenas. Hola. Gracias por estar aquí, por regalarnos vuestros productos y contarnos, a ver, ¿qué hay sobre la mesa? ¿Quién nos lo cuenta? Vale, sobre la mesa tenemos unos refrescos mexicanos que se llaman jarritos. A ver, en México regularmente a la hora de la comida, en vez de que aquí tenéis la costumbre de comer con vino y con cerveza, nosotros somos más de aguas frescas y de refrescos así de sabores, ¿no? Entonces los trajimos así un poquito de los jarritos de mango, guayaba, lima, también tenemos de pomelo, que sería la toronja, tenemos un poquito de dulces también, lo que es la ricaleta, el chile piquín, bueno, los miguelitos, que cuando son como nuestros dulces tienen un toque picantito, ¿vale? Sí. Ajá. Ya los niños ya nacemos con el... A ver. Mazapán. Sí, es parecido al mazapán de aquí, pero es de cacahuete. Yo voy a abrir un Qué mazapán. rico, sí, por favor. Un mazapán, Cacahuete que es yo maravilloso. también quiero. Tenemos por aquí también una salsita mexicana, que son así, bueno, tenemos ahí en la tienda, tenemos variedad de salsa verde, salsa roja, que pican poco, que pican más, para todos los gustos. Totopos, que son los nachos, básicamente. Qué chulos, ¿eh? Cómo se nota que son artesanos, mira. En la tienda de la también tenemos, la verdad, tortillas y productos así que son 100% maíz, que también son para el público celíaco, que la verdad es que nos hemos dado cuenta que mucha gente tiene este problema. Y no cuenta con muchas posibilidades dentro de la oferta de la ciudad. La comida mexicana tiene esa ventaja, Qué bien. esa peculiaridad que es para la gente celíaca, le viene estupendo. Y también mucha opción para gente vegetariana y veganos y demás. La verdad es que la gastronomía mexicana, bueno, no sé si sabéis que es una de las pocas que tiene... ¿cómo se llama? Patrimonio de la UNESCO. Sí, tanto la francesa como la mexicana son las dos que a nivel gastronómico tienen ese sello. No lo sabía. Entonces, bueno, por eso, bueno, no por eso, pero bueno, sí que nos dimos cuenta que la gente cada vez demandaba más que dónde podían conseguir los productos, que a lo mejor a nivel hostelería quizás nos puede ser un poco más fácil, pero que a pie de casa, si quieres tú hacer tu comida en casa, no tenías. Entonces, a partir de ahí, y de que también la gente cada vez se interesa más por los tequilas, los mezcales y demás, tenía la necesidad o la curiosidad de dónde conseguir estos productos, es que nace pues la idea de montar la patrona Abarrotes. Oye, el mazapán está buenísimo. Increíble, ¿eh? Con esto del cacahuete, tenemos aquí una loca de cacahuete que es Consuelo Bautista, le voy a guardar un poquito porque le gusta muchísimo. Tenemos entonces comida, bebida, pero creo que también tenemos algo de artesanía, ¿verdad? Sí, tenemos un poquito de artesanía, collares, alebrijes, ropa también, bolsitas, monederos, un poco de homenaje también para compaginar con la bebida, los chupitos o los caballitos de tequila que le llamamos nosotros. Bueno, sí, un poquito iremos incorporando poco a poco más cositas, pero bueno, la idea también ya empezar. ¿Y cuáles dirías que son las principales características de esa artesanía mexicana? A lo mejor el colorido y demás, contadnos. Pues que es muy original, es directamente de allá, no es que la hayamos comprado aquí o nada, la trajimos directamente de allá, son de, piezas de Oaxaca, de Dolores Hidalgo, de Guadalajara, así de varias ciudades de allá. Localizaciones importantes en cuanto a su artesanía, ¿no? Sí. Podemos decir. Exactamente. Y sí, tiene mucho colorido, lo que estabas comentando tú, mucho colorido. Y bueno, todo lo que tenemos en la tienda es a nivel de artesanía, pues eso, muy artesanal. Lo hemos ido a buscar allí y bueno, la ventaja que tengo ahora es de juntarme con ellas, es cuando necesitemos más, voy a tener que ir con ellas hasta allí. O sea ¿Qué problema? No te va a costar un montón. ¿Qué esfuerzo va a hacer Ferran? Va a ser tremendo aquello. Sí. Vamos a tener que ir nosotras también, María. Un gusto exquisito para apoyar juntos esas cosas. Fletamos un avión y nos vamos para allá todos. Nos pillamos
tenemos a Nani, la viajera empedernida, a la que le mandamos un bico, que hoy por Beso, Nani. problemas de tiempo no vamos a poder tenerla con nosotros, y nos vamos todos para México a disfrutar de su gastronomía y de su artesanía. Por suerte, un pedacito de México lo tenemos en La Patrona y ya vamos a poder disfrutar siempre que queramos en la calle Plaza, en el número 10, ¿no? ¿Estáis? Correcto. Al lado del mercado de San Agustín, donde están yo siempre digo, donde están las escaleras mecánicas para subir a la Plaza de España, pues subiendo por ese tramo, encima de lo que es la banca, hay un trozo que es peatonal, pues ahí estamos. Y nada, pues ahí tenemos lo que decimos, tenemos bebida, tenemos artesanía y tenemos alimentación. En cuanto a bebida, pues también es refrescos, como en este caso los jarritos que tenemos aquí encima, una variedad importante de cervezas y después ya los tragos más fuertes, el tema de tequila, mezcales, sotoles, bacanoras, o sea, diferentes destilados del agave. Fíjate qué riqueza hay, ¿no? Porque todos tenemos en el imaginario, bueno, en la cabeza, pues el tequila y el mezcal, ¿no? Sí. Pero hay mucho más. Hay mucho más. Lo que pasa es que suelen ser bastante artesanales lo que son los demás destilados y no son fáciles de conseguir. En este caso, pues como a través de la distribuidora, pues aprovechamos y las traemos, pero hay mucha variedad. Y aquí es lo que estás diciendo, lo más conocido es el tequila y el mezcal. Pero bueno, poquito a poco la intención nuestra es ir haciendo actividades también para presentar productos, para presentar, pues ahora, por ejemplo, yo qué sé, si hemos hecho esto de traeros los mazapanes, pues algún día hacer algún taller de dulces, algún taller de... O sea, para que la gente vaya... sí, ahora... Y unas fichas, ¿Qué es unas fichas que es un proyecto también que tenemos muy interesante. Resulta que hemos hecho unas fichas en las cuales... bueno, ponen por delante lo de la patrona, donde estamos, y por la parte de atrás vamos a presentar una serie de recetas. Tanto de vamos a hacer, cócteles claro, de como coctelería. comida. En este caso nos ha tocado Corazón de Maui. Sí, correcto. Tenemos colaboración con varios de los locales de hostelería de la ciudad, en los cuales, en este caso, pues lógicamente, pues el número 1 ha sido con Toloache, que ha preparado un cóctel en el cual tienes en esta ficha la receta del cóctel, los productos que necesitas, cómo elaborarlo, quién lo ha realizado, y entonces en La Patrona puedes comprar todos los productos que necesitas para hacer esa muy receta. guay. Vamos a hacer también unos tipos de cestitas completas, pues por ejemplo, ¿quieres hacerte un margarita? Oye, pues ya te puedes llevar el tequila, el pack completo. ¿Quieres hacerte en casa unos tacos? Pues también podrás llevar todo el producto, todo en un pack ya preparado para eso. Y las fichas, las fichas que estamos haciendo, iremos haciendo constantemente con colaboración de otros locales. Muy bien. Miguel del Bordello, del Red Room está Pablo, que también nos está preparando algunas cosas, y además también de alimentación. Qué bien. Y la idea es que la gente lo vaya guardando y después hacer una especie de coleccionable. Fantástico. Oh, pero qué De guay. recetas. Pues oye, de verdad, muchísimas gracias por traernos las fichas. Vamos a hacer María y yo colección, seguro. Hombre. Gracias por traernos todos estos productos y, bueno, larga vida a La Patrona, que se suele decir por aquí. Os Muchas encontramos gracias. en La Patrona Barrote Store, ¿no? En redes sociales. Sí, así es. Sí. Correcto, en Instagram. Estáis recién nacidos, que abristeis el miércoles, además. Miércoles, con una fiesta y de así inauguración. la que acogida, tuvimos bien, ¿no? No, la verdad es que fue maravillosa. La gente fue muy receptiva, fue muy linda, tanto amigos como personas en general, y les gustó. Lo que más les gustaba es, la verdad es que el diseño, que fue pensado entre los tres. La verdad es que Lola es la que más ha aportado, porque en eso ella tiene mucho muy más chulo, ingenio, pero Sí. sí, la verdad quedó súper bonito. Muy colorido, ¿no? La intención es transportar a la gente A a un México. rinconcito concretamente de San Miguel de Allende, que es un pueblo Ah. súper Mágico. cultural, mágico, con mucho colorido. Entonces, bueno, la intención era, pues eso, que entres ahí y pongas un pie en México. Pues gracias al equipo de La Patrona por habernos Muchísimas llevado hasta gracias allí, a haber vosotros. traído un pedacito de México al Hoy por Hoy a Coruña. Gracias, María, a ti también. Gracias a vosotros. Nos vamos. Muchísimas Gracias. Ven con quien quieras, noche ochentera, toda la noche entera. Cógeme la carretera, que bailamos la lenta, tú y yo la noche entera. Como una noche ochentera, Y con Vico y su noche entera nos vamos, una de las protagonistas del fin de semana en los jardines en el Atlantic Pride. Que disfrutéis un montón. Nos encontramos la próxima semana. Adiós. como en Las Vegas. Lo que pasa aquí se queda. La policía en la puerta, pero nadie nos va a frenar. No, díselo, que esta fiesta no acabó. Dame dos, bien de ron, y salimos al balcón a gritar. Que la vida es para disfrutar, que no
nos sobran ganas de amar. La vecina empieza a picar, que quiere subirse a bailar. Que quiere subirse a bailar. Noche ochentera, toda la noche entera. Hay una cola que te da, pero ven con quien quieras. Noche ochentera, toda la noche entera. Cógeme la cartera, que bailamos la lenta, tú y yo la noche entera. Hoy por hoy a Coruña. Deva Chacón. Era.